con la aplicación de esta metodología ha ido disminuyendo considerablemente, de tal manera que un fin de semana ya puede estar dedicado única y exclusivamente a los niños, al hogar. Pues evidentemente, pues el tiempo se acorta, ¿no? En la planeación, en el diseño de los instrumentos, de las herramientas, es inevitable. A medida que se va desarrollando, se va evaluando, se va mirando el resultado y no hay una angustia posterior que acapare más tiempo. O sea, no solo fue organizarme con mi evaluación de ellos, sino aterrizar un poquito mejor para lograr mejores resultados de aprendizaje con los estudiantes con menores esfuerzos de mi parte en la evaluación. Ya no hay tanta presión, ya no hay tanto estrés de que voy a preparar, que tengo que hacer, que cómo lo voy a desarrollar. De tener la secuencia ya definida con anterioridad, me ha permitido liberarme de estrés, de ansiedad. Me transformó porque me abrió la mirada para entender mucho mejor cómo hacer las cosas. Es provocador, es creativo, es inquietante. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a esta primera clase de la Semana de la Evaluación Formativa. Soy Gladys Milena Vargas y ayudo a maestras y maestros a organizar sus procesos de evaluación formativa para que logren los resultados de aprendizaje que esperan sin sacrificar su tiempo y su salud mental. Si estás aquí, probablemente estás aburrida, cansada de hacer lo mismo en evaluación, año tras año, sin ver los resultados que esperas. Algo me dice que inviertes demasiado tiempo evaluando, probablemente estás al borde del burnout o ya lo estás padeciendo. Has tenido que sacrificar el tiempo con tu familia y comienzas a sentir una desconexión con esa hermosa profesión que escogimos. Desafortunadamente, no me sorprende que esta sea la realidad de muchos de nosotros. Por más que llevemos años enseñando, nadie nos ha preparado para este momento en el que nos paramos delante de 30, 40 o hasta 50 muchachos, 50 estudiantes y tenemos que acompañarlos y ayudarlos a mejorar para que puedan desarrollar su potencial. Sin hablar de toda la carga administrativa que nos ponen llenando formatos y formatos. Yo de verdad no entiendo de dónde sacamos el tiempo, o mejor, es por eso que entiendo que nunca tenemos tiempo para nada, ni para nosotros, ni para nuestras familias. Así es muy difícil y me pregunto entonces, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién nos cuida a nosotros? Bueno, ya profundizaremos un poco acerca de esto cuando hablemos del tema del tiempo. Por otro lado, también existe en el imaginario que los maestros debemos trabajar de sol a sol, entre pilas y pilas de exámenes y talleres para preparar y corregir. Y si no lo hacemos, es que no tenemos la suficiente pasión o vocación. ¿Por qué tenemos, digo yo, que estar de lunes a domingo preparando clase y corrigiendo? En este contexto es que les digo, mis queridos maestros y maestras, que evaluar de una manera formativa es posible y que además es la llave para poder lograr que nuestros estudiantes logren los aprendizajes que necesitan sin que nosotros nos quememos. Yo creo que los maestros y maestras somos más que unas máquinas de poner notas, de rajar, de aprobar estudiantes. Creo que seremos siempre mejores maestros o maestras si nosotros logramos tener un equilibrio entre el trabajo y la familia. Y claro, si logramos lo más importante, cuidar de nuestra salud física, cuidar de nosotros mismos y también de nuestra salud mental. Entonces, si hacemos una evaluación más consciente, más formativa, más organizada, yo te aseguro que tú vas a poder ver unos cambios en tus estudiantes, no solo que esos estudiantes van a aprender, sino que también vas a liberar el tiempo que necesitas para descansar, a liberar ese estrés que tienes y que nos produce esa calificadera tan horrible. A través de mi metodología de los 8 pasos para una evaluación formativa, he ayudado a cientos de profesores, de profesoras,
a organizar sus procesos de evaluación formativa. Y es increíble, mis profesores, ver cómo comienzan a decirme que se sienten más felices, con más tiempo y muchísimo más tranquilos. Quiero que lo veas por ti mismo. Sí, efectivamente, el hecho de estar más organizada, de tener la secuencia ya definida con anterioridad, me ha permitido liberarme de estrés, de ansiedad y, como le decía hace un momentico, o sea, mayor eficiencia en el aprendizaje de los muchachos, ¿no? Entonces eso me tiene encantada. Que ya pues tengo todo organizado, se va planeando con tiempo, el tiempo lo utilizo al máximo en los espacios, como nos decía, hay que utilizar el espacio al máximo en la escuela, en el momento que uno tiene, y ahora en las tardes comparto más con mi hija, con mi marido, estoy con él, siento más cerca a mi hija, porque yo no la sentía antes así, la sentía era que yo la había como abandonado. Y claro, como le digo, tuve dificultad en esa situación. Ahora yo llego y tengo mi tiempo, tengo el tiempo para mi hija, para mi compañero y también para mi espacio como docente para ir haciendo los trabajos para la escuela. Me siento feliz y libre. Y yo no tengo que irme a casa a repensar demasiadas cosas porque la misma actividad arrojó un resultado de resumen que yo pulo técnicamente y les devuelvo a ellos para que la revisen y prácticamente la actividad se completó. O sea, a medida que se va desarrollando, se va evaluando, se va mirando el resultado y no hay una angustia posterior que acapare más tiempo. Entonces, digamos que eso es una mejoría. A mí me ha dado más tranquilidad y confianza porque yo dudaba antes de lo que hacía o cómo lo hacía. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Por qué no funciona esto que pasó en este momento, en esta sesión de clase? Porque este estudiante tuvo esta dificultad. Y creo que el valor, bueno, en mi caso ganar esa confianza, seguridad, oiga, lo estoy haciendo súper bien, muy bien, esto que estoy haciendo es adecuado, es asertivo. En mi caso llena, porque soy muy ansiosa, ¿no? Entonces genera mucha tranquilidad y eso me ha mejorado. Yo desde el año pasado que inicié, ahora yo me veo y soy distinta. Pues sí, obviamente me preocuparé, lo normal, porque pues uno como docente se preocupa, se está con ese ejercicio, que cada día es un reto nuevo, pues a ver, eso sería como raro. Pero uy, en definitiva sí, hasta duermo mejor cuando le digo todo. Ha sido maravilloso y un orgullo haber podido acompañar a estos maestros en esa transformación, haber recorrido este camino y compartirlo con más y más maestros es un sueño para mí. Y será muy emocionante mostrarte en qué consiste mi metodología de los 8 pasos para una evaluación formativa, cuáles son sus fundamentos y el paso a paso. Quiero que, como yo, tú te sorprendas de lo que podemos lograr para nuestros estudiantes y para nosotros mismos si evaluamos para formar. Quiero que esta semana de la evaluación formativa sea lo más interactiva posible, así que participa en la caja de comentarios haciendo tus comentarios y tus preguntas con la etiqueta "Quiero evaluar para formar". Por otro lado, si no te has unido a la comunidad exclusiva en Facebook que tenemos nosotros de esta semana de la evaluación formativa, pues todavía estás a tiempo. Allí compartiremos material exclusivo y será un espacio en donde podrás compartir las inquietudes conmigo y con los miles de colegas que se inscribieron en este evento maravilloso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Te mostraré que si aprendes a organizar y a aplicar los procesos de evaluación formativa, pues tendrás mejores resultados, podrás llegar a los resultados de aprendizaje que tú esperas sin sacrificar tu tiempo y tu salud mental. Pero antes yo te quiero contar que quería tener más tiempo para mí, para mi familia y sobre todo para mis hijos. Yo venía pasando por un tiempo duro en mi vida y encima de todo lo que tenía debía lidiar con los procesos de evaluación. Era urgente hacer algo para poder volverme a reencontrar conmigo misma, con mis hijos
y definir qué seguía o cuál era el paso a seguir en mi existencia. Ustedes no se imaginan las noches enteras trasnochando, uno solo calificando y sin poderle pedir ayuda a nadie. Incluso al tener a mis 2 hijos necesitando de mi apoyo para las tareas y los trabajos, profe, yo sentía que les servía más a los hijos de los demás que a los propios míos y que les estaba dedicando más tiempo a otros y les estaba robando tiempo a los míos por andar calificando. Y eso para mí como mamá fue de las cosas que más me dolió, de verdad se los tengo que decir. Además, en cierta medida, el colegio donde estaba trabajando, que era muy exigente, también nos exigía que teníamos que hacerlo. Entonces yo terminaba haciendo 5 o 6 actividades de evaluación durante la semana. ¿Qué pasa? Que obviamente yo no podía calificarlas al tiempo todas, me tenía que llevar trabajo para la casa y la revisión de los trabajos, de los exámenes, de las tareas, de los quizzes, de los talleres. Mejor dicho, me llevaba la noche entera, la madrugada, el tiempo con mis hijos en las tardes, terminaba, mejor dicho, agobiada, no les estaba poniendo cuidado. Miren, recuerdo que mis hijos me decían, mami, necesito ayuda con esto, y yo, sí, ahorita voy. Cuando me daba cuenta, ellos ya lo habían terminado solitos, o sea, me daba mucho dolor eso. Entonces, se me iba la noche, se me iba la madrugada, y realmente estaba fallando en algo, que fue para lo primero que yo nací, y era para ser mamá, y no los estaba cuidando, y eso para mí era grave. Tenía que hacer algo para solucionar todos los problemas de la evaluación que tenía y que me estaban causando problemas en mi vida personal, en mi salud, afectadísima mi salud, porque una persona que no duerme, que no come bien, que esa era la otra, uno ni siquiera puede comer en santa paz, le toca no estar comiendo, cuchareando y calificando. Entonces eso no está bien. Y entonces empecé a ver que ya tenía que organizar algo, alguna solución o dedicarme a otra cosa. Y eso es muy complicado. Entonces esa vocación se me estaba yendo al bote de la basura. Esto me frustraba mucho, realmente a mí me frustraba mucho. Era tanto el nivel de frustración, de rabia y de dolor que de verdad sentía que yo decidí hacer algo y me puse a investigar, a hablar con compañeros, dije no más, hablar con compañeros, a leer textos sobre evaluación, ustedes no se imaginan. Entonces empecé a tomar la decisión de buscar soluciones y de repente yo pienso que fue como un milagro, yo creo que fue como un regalo, pues un milagro, pues donde trabajaba, me pidieron o me dijeron que tenía que hacer una especialización y si no, pues nos sacaban, porque por temas de calidad ellos tenían que lograr que todos sus maestros tuvieran especialización. Y pues en el colegio nos exigían esto y oh sorpresa, pues que cuando me di cuenta, la única universidad que tenía matrículas en ese momento era una universidad que estaba ofreciendo una especialización en evaluación. Y yo les cuento algo, yo le tenía pavor a la evaluación, yo lo pensé 2 veces, porque claro, calcule todo lo que le estoy contando. Y me dicen, no, la única que hay es de evaluación. Pues yo dije, horrible, yo que me voy a meter a estudiar eso, yo le tengo pavor a eso, yo le tengo miedo a eso, yo no sé nada de eso. No, yo quiero otra cosa. Sin embargo, dije, no, pues ni modos, no hubo manera, nos tocaba inscribirnos, nos tocaba llevar el papel al colegio y si no nos echaban. Y pues dije, pues ni modos. Les cuento una cosa y se me tiembla un poquito la voz en decírselo. Ha sido la mejor inversión en la vida que yo hice, porque ellos nos descontaban, pero a mí me tocó pagarla. Y ha sido la mejor inversión en tiempo y en dinero que yo he hecho en toda mi vida. Porque cuando comencé a estudiar a fondo la evaluación, a entender muchas de las cosas que habían pasado, que me habían pasado a mí y que me estaban pasando, y empecé a entender que debía cambiar mi forma de ver y vivir la evaluación en mi vida, realmente encontré el camino hacia la luz. Y yo creo que ustedes son testigos de todo lo que me ha dado a mí la evaluación en la vida. O sea, me ha ayudado a salir adelante, a surgir. O sea, yo agradezco eso.
Y por esas cosas de la vida también, y por esa especialización que hice y por todos los estudios que hice luego, también llegué aquí a Magisterio, a Editorial Magisterio, y me di cuenta que formar maestros me gustaba mucho, porque ellos me invitaron a un proceso de formación de maestros. Y me di cuenta que eso me encantaba. Entonces descubrí también otra cosa, que además de la evaluación, me encantaba formar maestros. Entonces dije, esto está como buenísimo. Además comencé a identificarme con los maestros. Y entonces sucedió otro milagro. Dije, ¿cómo así? Ellos sienten lo mismo que yo. Ellos me hablan lo mismo que yo estoy hablando sobre la evaluación. Ellos están sufriendo lo mismo que yo estoy sufriendo en la evaluación. Y empecé a darme cuenta que ellos y yo teníamos los mismos problemas, o sea, que ustedes y que yo tenemos los mismos problemas. Y eso me hizo sacudirme aún más y decir, no, venga, yo tengo que seguir trabajándole esto de la evaluación. Mi deseo, como el de los profesores a los que estaba formando, era dejar de cometer tantos errores a la hora de evaluar. Ellos y yo sentíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal. Y eso pues nos decepcionaba mucho por ser maestros y maestras que seguramente como yo también tenían esa vocación y este amor por esta profesión tan linda. Entonces se me ocurrió empezar a crear cursos con Magisterio sobre esto y me di cuenta que estaban como esparcidos los cursos, o sea, por un lado un curso de evidencias, por otro lado un curso de técnicas e instrumentos de evaluación, por otro lado un curso sobre evaluación formativa, por otro lado un curso sobre seguimiento de los procesos de evaluación. Y entonces dije, no, venga, hagamos algo. Todos estos cursos tienen algo en común, que es la evaluación grande, pero además tienen una serie de conexiones temáticas impresionantes todos. Y pues empecé a mirar y a darme cuenta en el que lo que yo estaba proponiendo era una metodología completa, una metodología de la evaluación y que eso tenía un sentido muy grande. O sea, ese fue otro milagro. Y que además esa metodología me permitía a mí comprender todos los aspectos de la evaluación y eso pues además me ayudaba a organizarme y me gustó porque lo que yo propuse fue genial. Pues al aplicar el producto de mi trabajo, les cuento de mi investigación y de todo lo que había formulado en esta metodología, pues empecé a darme cuenta que ya tenía más tiempo para mis hijos. Ellos notaron un cambio y eso fue fantástico porque dije, Dios mío, el problema más grande que yo tenía era mis hijos. Y empecé a notar un cambio, fue como una cosa mágica, porque ellos me dijeron, mami, ya tienes más tiempo para nosotros, para descansar, para estar comiéndote un helado con nosotros, ir a almorzar. Ya más grandes, bueno, ya se sentían como más felices y decían, oiga, mami, ya estamos como más conectados, ya estamos más juntos, ya estás más pendiente de nosotros. Y fue bonito, porque por fin pude también volver a ser una mamá, que eso a uno como mamá lo conmueve. De verdad, lo conmueve a uno mucho. Y también me conmovía que podía abrigarlos en las noches, podía ayudarles a hacer las tareas y que podía recibirlos en la casa cuando llegaban del colegio, que uno se puede sentar a hablar con sus hijos y puede ir a un parque y comerse un helado. Y eso es bonito, eso es muy bonito. En este momento les puedo decir que estoy más cerca de ellos que nunca y siento que mi vida cambió por eso y con esa metodología. Y la vida de muchos maestros. Y entonces yo te cuento esto y te lo comparto así con el corazón en la mano, porque mi vida tuvo tantos cambios bonitos, tantas cosas tomando su lugar, lo maravilloso que es encontrar ese espacio. Y ustedes lo saben porque también lo han sentido, encontrar ese espacio para poderse uno comer tranquilo su almuerzo, sin afanes, para dormir por fin bien, decir uno, y dormí 8 horas, qué delicia, ¿sí? Sin sobresaltarse,
porque además es eso, sin tener pesadillas con todo lo que había que calificar. Yo por eso te lo comparto, porque cuando a uno le pasan cosas bonitas y cosas buenas como esta, por algo que hizo y que ocurrieron varios milagros alrededor, pues quiere que otros también lo tengan. Y pues al menos yo pienso así, al menos yo soy así. Entonces, por eso quiero compartirlo contigo, porque cuando a uno le pasan cosas así, pues hay que contárselas a todo el mundo y a los profesores. Bueno, entonces, partiendo de eso que te quiero compartir, pues siempre se habla de la evaluación formativa. Se nos dice que es lo más importante en términos de evaluación y que debemos enfatizar en ella siempre, pues la forma más efectiva para lograr que el estudiante se autorregule y aprenda a gestionar sus procesos de aprendizaje y de evaluación, pues es esa evaluación desde lo formativo. Pero hay muchas veces que uno se pregunta, ¿y cómo hago esto yo? ¿Será que ya estoy haciendo evaluación formativa? Que es otra pregunta que yo me hacía. ¿Será que la estoy aplicando en mi quehacer cotidiano como maestra? ¿Será que eso que yo llamo evaluación formativa y que estoy haciendo sí es realmente evaluación formativa? Y pues de eso vamos a hablar en esta clase de hoy. Hacer evaluación formativa es algo que todos hemos querido en algún momento hemos querido, quizá ya lo estamos haciendo como te estoy diciendo o ya lo estamos intentando. Por eso es vital que tomemos espacios como estos en que estamos juntos los educadores, los colegas, los compañeros y compañeras del camino para determinar qué es realmente eso de la evaluación formativa, cómo la podemos hacer, si ya la estamos haciendo y cómo fortalecernos juntos para impactar a través de esa evaluación formativa. Esto es parte de la experiencia que quiero compartir contigo. No es una serie de postulados, de dogmas, porque además no soy pues la mujer maravilla ni el cerebro más grande del universo, sino es una serie de cosas que he venido aprendiendo, investigando, haciendo, compartiendo con colegas, amigos, y son sugerencias, aportes que yo he traído esta semana que vamos a estar juntos para que tú puedas analizar el papel de la evaluación formativa en tu rol como docente. Evaluar, mi querido maestro, mi querida maestra, no es solamente una parte del acto educativo. A los maestros nos impacta en lo laboral y en lo personal de formas que nadie se imagina, como lo que te contaba de mi vida propiamente. Por eso he creado este espacio de reflexión y acción en el que hablaremos acerca de la forma como hemos venido viviendo el proceso de la evaluación del aprendizaje en nuestra vida laboral y en la vida personal. Entonces, quiero contarte cuál es la agenda de esta semana, nuestra semana de la evaluación formativa. Hoy será nuestra primera clase, que he titulado Dejar de calificar y comenzar a formar. El próximo miércoles 30 de marzo tendrás acceso a la segunda clase, en donde hablaremos sobre los principios básicos de la evaluación formativa. Y para cerrar, el viernes 1 de abril tendremos nuestra última clase en vivo a las 5 de la tarde. Ahí quiero que estés, que te programes desde ahora. Los enlaces a todas las clases las recibirás así como recibiste el de esta clase. Sigue, por favor, sigue estas 3 clases y piensa en esos cambios que vas a generar en tu vida desde hoy. Pues cada día de estas clases te vas a dar cuenta que vas a llevarte ideas para aplicar en tus procesos de evaluación. Algunas veces las vamos a hacer juntos, las actividades que vamos a trabajar aquí. Otras actividades te voy a proponer que las hagas luego de la clase. La idea es que puedas aprender de la mano conmigo aquí en este proceso y al mismo tiempo tendrás la oportunidad de generar espacios de introspección y de trabajo autónomo, que eso es muy importante. O sea, una cosa es de pronto estar aquí escuchándome y otras veces vas a estar haciendo ese trabajo de introspección
como que tú sientas, tengo este espacio para pensar en lo que estoy haciendo, lo que me está diciendo la profe, cómo lo voy a empezar a cambiar en mi vida. Eso quiero, que después de la clase hagas ese espacio para decantar un poco lo que estamos viendo. Antes de comenzar, a tu correo, yo te envié una guía de trabajo que preparé mucho para ustedes con todo el amor del mundo y te la envié al correo que usaste para inscribirte en este evento. Tú tienes que usar esta guía de trabajo durante esta semana y luego esta guía de trabajo que la preparé, como te digo, con mucho amor, la vas a poder utilizar para dar esos primeros pasos hacia una nueva forma de hacer evaluación formativa y que puedas también obtener esos resultados que esperas sin sacrificar tu tiempo y tu salud mental. Recuerda que ese material, en este caso, la guía de trabajo, te llegó al correo con el que te inscribiste a la semana de la evaluación formativa. Si por alguna razón no te ha llegado ese correo, entonces, o no te ha llegado esa cartilla, por favor, puedes hacerlo ingresando a www.formacionmagisterio.com. Mi sugerencia es que imprimas esa guía de trabajo y vayas trabajando en ella a medida que vamos avanzando. Pero si no puedes imprimirla, trabaja en un cuaderno o en una hoja de papel para que puedas ir desarrollando las actividades. Yo voy a irte dando las instrucciones para que puedas sacar el máximo provecho de esta semana de la evaluación formativa que hoy comienza. Y te voy a pedir un favor, para estas clases, ten siempre a mano tu guía de trabajo o tus notas durante esta semana. Esos van a ser tus aliados y tu mano derecha de ahora en adelante. Comencemos con este pequeño ejercicio. En la guía de trabajo te pedí que escribieras qué te propones al estar participando en la semana de la evaluación formativa. Si tú no lo has hecho ahorita en este momento, quiero que lo hagas y que empieces a escribirlo. Tómate unos segundos y vas a escribir qué es lo que tú te propones en esta semana de la evaluación formativa. Si quieres, pausa un momento este video y escribe en este momento tu propósito. Me gustaría que escribieras en la cajita de comentarios ese propósito para yo leerlo, ese propósito que tienes para esta semana de la evaluación formativa. Quiero que lo compartas conmigo y con todos los profesores y profesoras que están participando en esta semana de la evaluación formativa. Para participar en la cajita de los comentarios, quiero pedirte que uses la etiqueta quiero evaluar para formar. Bueno, en la guía de trabajo también vas a encontrar una herramienta que yo he llamado el Vision Board. Vision Board es una herramienta muy chévere que se trata de un collage de imágenes. Yo no sé si has escuchado hablar del mapa de los sueños. Vamos a hacer algo por el estilo. Es un collage de imágenes, fotos, frases que representan eso que sueñas de la evaluación formativa para tu propia vida, para la de tus estudiantes, para la de tus padres, para la de los directivos, pero sobre todo para tu propia vida. Vuelvo y te repito. De una vez quiero pedirte que luego de esta clase o cuando tengas un tiempito, sea ahorita, mañana, pasado mañana o incluso cuando termine la semana de la evaluación formativa, que te tomes un tiempito, elabores el Vision Board o ese mapa de visión de la evaluación formativa, como te explico en la guía de trabajo paso a paso. Eso te va a ayudar a visualizar lo que tú quieres lograr en tus procesos de evaluación. Yo de verdad espero que tú te tomes el tiempo para hacerlo. A mí me ha servido mucho. Yo tengo el mío. Y la idea es que puedas ver a diario, te levantas, lo colocas ojalá ya al frente de tu cama y puedas ver a diario lo que quieres lograr en tus procesos de evaluación. Ahora bien, ¿qué te quiero mostrar hoy? ¿Qué te quiero mostrar hoy? Hoy quiero
que hablemos de esas prácticas que hacemos cuando estamos evaluando. Yo leía a algunos maestros y maestras que me han acompañado en los procesos de evaluación y en los programas de evaluar para formar de los martes y los jueves, y me llamó la atención un comentario de un profe que escribió que es muy difícil evaluar formativamente cuando el sistema es un desastre, cuando hay presiones de parte de los padres y directivos y cuando hay tantas dificultades y obstáculos como el número de estudiantes, el escaso tiempo para hacerlo, la heterogeneidad en los cursos, la carga académica, la carga administrativa alta, la misma apatía de los estudiantes, la estandarización que nos proponen nuestros sistemas educativos, entre otras cosas. Quiero decirle algo a mi profe, ojalá esté aquí, y a ustedes también. En verdad me siento conectada con esa idea. Estoy de acuerdo, siento empatía por ello, pues a mí también me ha pasado. Como maestra, yo he vivido todo esto y el camino a veces se torna muy difícil, lo que hace que uno, como les decía, se sienta frustrado y como que todo está nublado alrededor de uno y eso le impide a uno ver una salida. Muchas veces se nos pide demasiado y lo que no se sabe es que el docente se ha sacrificado, que incluso dedica más horas de las que debería a sus labores de planeación, de evaluación. Esto nos hace sentir solos, incluso a veces sentimos que estamos haciendo el trabajo de 3 o 4 personas. Yo no sé si ustedes lo han sentido, yo creo que sí. Uno dice, pero esto lo debería hacer 3 o 4 personas. Y el tamaño de los grupos realmente, profes, no ayuda mucho. Por ejemplo, como decía otra maestra, para hacer retroalimentación o acompañamiento 1 a 1, teniendo en cuenta que son 50 estudiantes, pues eso es casi que imposible, y más sabiendo cuando tenemos estudiantes de inclusión en el aula. Se vuelve todavía más difícil. El sistema, entonces, las presiones, la cantidad de deberes que tenemos y tareas por hacer en nuestra labor, que realmente tenemos que hacerla como docentes, nos van sumergiendo, profes, en ese torbellino de prácticas que muchas veces hacemos que no son de nuestro agrado, o sea, terminamos haciendo prácticas tradicionales porque no nos da para más el tiempo y el sistema y cómo funciona todo. Pero pues no tenemos otra alternativa muchas veces y hay cosas que nos impiden realmente como estas hacer una evaluación formativa realmente como quisiéramos hacerla. Claro, hay muchos factores externos también que están involucrados allí, que nos afectan, pero también es cierto una cosa, mis profes, nosotros somos profesionales capaces, tan capaces como los demás profesionales, como un médico, como un arquitecto, como un ingeniero, y podemos hacer un análisis concienzudo, juicioso de nuestra práctica para ver cómo desde nuestro lugar nos hacemos un camino en la vida para solucionar todo esto. Así sea un poquito más fácil o nos toque seguir retándonos, pero tenemos que hacer un análisis y tomar soluciones, ya tomar las riendas de nuestra vida y de la evaluación en nuestra vida y empezar a mirar cómo solucionar todo. Hoy nos vamos a hacer cargo de eso. Hoy vamos a ver, yo quiero que empecemos a analizar algo. Vamos a empezar a ver algunas de esas prácticas que a veces nosotros mismos generamos. Yo todo esto lo tengo basado en mi propia vida, ¿sí? Prácticas que uno mismo se genera y que aplica en el colegio, en la universidad, con los estudiantes y que realmente no nos permiten evaluar formativamente a nuestros estudiantes. Recuerda, profe, que el principal desafío de una evaluación formativa es el de acompañar, de hacer seguimiento, retroalimentación, lograr que nuestros estudiantes vayan avanzando en sus procesos mientras aprenden, es evaluar para formar. Es una evaluación que está destinada a ayudar a crecer y a determinar los avances de los estudiantes mientras aprenden. Profes, miren, esto es muy importante.
Debemos ver la evaluación formativa como una oportunidad para que el estudiante ponga en juego sus saberes, para que visibilice sus logros, para que aprenda a reconocer sus debilidades y fortalezas y para que mejore sus debilidades, para que también empiece a mirar, como afirma Rebeca Anijovic, que es un referente en la formación de formadores en Latinoamérica, como lo afirma ella, que la evaluación formativa es una oportunidad para que nuestros estudiantes pongan en juego esos saberes, para que visibilicen sus logros, para que aprendan a reconocer sus habilidades y fortalezas y para que mejoren sus aprendizajes. Yo te propongo en este momento hacer un ejercicio de reflexión inicial. Es como una mirada al espejo a nuestras prácticas de evaluación. Yo te quiero invitar a marcar en la lista de chequeo que está en tu guía de trabajo. Busca la lista de chequeo que está en tu guía de trabajo. Aquí la estás viendo. Quiero que marques en esa lista de chequeo mientras yo te voy hablando de lo que abordaremos el día de hoy. Si hay cosas de esas, de las que están en la lista de chequeo, que te identifican, con las que tú te identificas, entonces márcalo con un checkmark o un chulito, y si no te identificas o no lo estás haciendo, que lo marques con una X, ¿sí? Pero que también, mientras yo voy hablando, vayas tomando apuntes y vayas colocando tus observaciones y reflexiones sobre eso, sobre cada punto, pero no tomar apuntes de lo que yo te digo, sino tomar apuntes de tus reflexiones sobre la práctica que tú estás generando ahí. Tú dices, venga, yo no lo hago, pero me parece interesante analizar esto, o yo sí lo hago, y entonces voy a plantear aquí por qué lo hago así, o qué estoy haciendo ahí, o lo que se te venga a la cabeza. Es tu reflexión personal, pero es un ejercicio bien interesante. Entonces quiero que te alistes, que pongas tu guía de trabajo, un lapicero, un lápiz y pa'lante. Vamos a empezar. Vas a pensar en las prácticas de evaluación. Quiero pedirte algo. No temas en marcar algo con el chulito o con la X. No importa. O sea, no te dé miedo aceptar que haces esas prácticas. No te dé miedo. Todos las hemos hecho. Yo no te voy a pedir que me las envíes ni que se las muestres a nadie. Es un ejercicio personal. Entonces, este ejercicio, si lo haces así, muy personal, muy íntimo, te va a permitir descubrir aquello que hacemos nosotros y que quizá lo realizamos porque nos estamos dejando sumergir en el torbellino de ese sistema educativo que te hablaba y que está lleno de presiones, de deberes y todo lo que nos impone ese sistema educativo. Entre más sincero seas contigo misma, contigo mismo, pues mejor, profe, porque este es el primer paso para poder comenzar a transformar la evaluación desde lo formativo. Ahora bien, quizá tú pensaste que algunas de esas prácticas que tú vienes haciendo estaban ligadas a la evaluación formativa. Y puede que no. De pronto cuando yo te vaya hablando, tú vas diciendo, ah, caramba, esto no es tan formativo y yo lo estoy haciendo. Y hay unas prácticas que tú te vas a dar cuenta entre hoy y mañana que puede que tú digas, yo las estaba haciendo y no me había dado cuenta. O hay otras prácticas que no son formativas y tú dices, oiga, yo pensé que esto era formativo. Entonces te pueden pasar esas tres cosas. Entonces comencemos, ¿vale? A continuación, mira tu guía de trabajo, la lista de chequeo. ¿Ya estás listo? ¿Ya estás lista? Alístate ahí que me voy a tomar un sorbito aquí de cafecito. Bien, comencemos. A continuación, te voy a exponer prácticas que son ajenas a lo que es la evaluación formativa, ¿vale? Y quiero que las mires porque con frecuencia son las que a nosotros los profes nos identifican. Entonces es cuando uno dice, ¿por qué será que yo todo lo que hago de evaluación no me sale bien? Entonces nos identifican. Yo te lo digo porque yo la hice pensando en mí, esa lista de chequeo. Y lo digo con ese conocimiento de causa porque a mí me ha pasado. Es que, profes,
33 años de trabajo como maestra. No son poquitos. 33 años pesan. Entonces, ya le digo, desde el año 89 estoy trabajando como maestra. Entonces, ponga cuidado, que yo sé por qué le digo que yo he cometido estas fallas. Estas prácticas, o mejor, estas malas prácticas, pues parten de ese análisis, de las realidades que como una maestra de 33 años yo he vivido. Y de lo que he compartido con colegas también, con amigos. Esto no es un tema solo de Gladys Milena Vargas, esto es un tema de profesores, amigos, colegas, estudiantes, maestros que he tenido, gente que he formado, gente con la que he hecho investigación, con la que he ido a congresos, con gente con la que he trabajado, que me han entrevistado, que he entrevistado, que he escrito proyectos. Entonces, esto es un tema que ha salido de muchas cosas y que muchas personas han trabajado en ello y que me han contado. Son aquellas prácticas que tú y yo hacemos de evaluación y que, bueno, algunos de ustedes dirán, no, yo no hago ninguna de esas. Pues chéverísimo. No todos o todas lo hacen, pero me atrevo a decir que si somos profes, en algún momento lo hemos aplicado en nuestra labor. Comencemos con las prácticas. La práctica número 1. Esperamos hasta el final del proceso para evaluar. No hacemos seguimiento al proceso de cada estudiante, es decir, se ve a la evaluación como una práctica final de algo, final de un semestre, de un periodo, de un año, de una clase, de un seminario, de un taller. Esto pues es común, pues eso es lo que nos enseñan a nosotros nuestros profesores y es parte de una práctica clásica de evaluación. De acuerdo con Perrenot, uno de los pensadores en educación más prominentes de nuestros tiempos, esos procedimientos de evaluación que normalmente se hacen en los colegios y en las escuelas, se realizan después de haber enseñado una parte del programa, de un capítulo, de un tema, una lección. El docente interroga a los estudiantes en forma oral o escrita en función de los resultados. Los estudiantes reciben notas o reciben apreciaciones cualitativas que se consignan en un registro y eventualmente se dan a conocer a los estudiantes y a los padres, pero al final. Pero esto confirma que ese es el énfasis de la evaluación, o sea, que se espera solo hasta el final, que es lo que vemos siempre nosotros mismos. Entonces, cuando esperamos hasta el final, pues acostumbramos a hacer un examen, por ejemplo, que recoge lo que el estudiante ha aprendido en una unidad o en un periodo escolar. Esperamos al final cuando, por ejemplo, asignamos un trabajo que construyen en el periodo los estudiantes solitos, pero que no estamos acompañándolos en dicha construcción, sino que finalmente evaluamos solo ese producto, el último, el que entregan, no el proceso de construcción en sí, y los inconvenientes que les van surgiendo en el camino tampoco los tenemos en cuenta. Es como que lo importante es el punto de llegada, es ir a Roma, pero ¿cómo llegan los estudiantes allá? ¿Cómo han llegado allá? Hemos sido testigos, guías, orientadores de ese proceso mediante la retroalimentación y el acompañamiento. ¿Has estado ahí acompañándolos? Nuestros estudiantes muchas veces trabajan solos. Se preguntan y, bueno, profe, ¿y ahora qué hacemos? O se preguntan entre ellos, ¿qué es peor? Son auxiliados por nosotros solamente cuando ellos se atreven o muestran el interés suficiente para ir al escritorio a preguntarnos, pero no están recibiendo retroalimentación constante de parte de nosotros. Y al no recibir esa retroalimentación o al ser esta ineficiente, pues los estudiantes no saben realmente si están cometiendo un error y siguen adelante muy convencidos de que están haciendo las cosas bien, hasta que finalmente el profesor los sorprende calificándoles el producto final de mala manera. Los exámenes finales, los proyectos sin acompañamiento, los trabajos que no reciben retroalimentación se van perdiendo, porque no hay quien les dé esa mirada experta tan importante que es la de nosotros los profesores. Casos especiales, por ejemplo, sin atender, sorpresas al final de año, hacen que a veces incluso tengamos problemas,
con los padres, con los estudiantes, con nuestros directivos, porque realmente no sabíamos quiénes eran nuestros estudiantes, no sabíamos cuáles eran sus debilidades y fortalezas y en qué era que ellos realmente necesitaban ayuda. Nosotros no analizamos los procesos de evaluación a veces durante la construcción del conocimiento y no lo sabemos porque por un lado no hay tiempo a veces, no lo hacemos porque por un lado no hay tiempo y pues por otro lado pues se nos van las clases a veces controlando la disciplina, se nos van en revisar y revisar talleres, pilas de cosas por calificar, se nos va la vida tratando de registrar también los resultados de la evaluación en los formatos que a veces se inventan. Entonces, eso es complicado, es difícil. Podemos entonces contrastar qué queremos evaluar realmente y empezar a mirar qué vamos a hacer desde el comienzo de un periodo escolar hasta el final del mismo para hacer de continuo actividades desde el comienzo hasta el final para no esperar hasta el final. Podemos entonces de esta manera optimizar los procesos de evaluación desde lo continuo, que sea una evaluación continua y lo podemos hacer a partir de nuevas prácticas de evaluación. Prácticas que estén enlazadas con el aprendizaje, pero eso es algo que vamos a ver ya luego en la próxima clase, en la segunda clase, el próximo miércoles. Pero en este punto, tú me podrías estar diciendo que no hay forma de evaluar así, que tan seguido, que tan de continuo, que eso es más trabajo, que primero diseñar todas esas actividades y luego tener que calificarlas, que eso le quita tiempo y luego hay que ver si ellos se involucran. Me vas a decir, por ejemplo, oye, profe Gladys, ¿cómo califico todo eso? Tantas actividades al tiempo, hacer seguimiento a los avances de cada estudiante. Me vas a decir de pronto que es difícil interesarlos, motivarlos en las actividades de gamificación, por ejemplo, en la construcción de organizadores gráficos, en las rutinas. Pues no, ni siquiera haciendo eso a veces se interesa. Pues qué difícil es acompañar así realmente. Y es verdad, tú tienes razón, no es tan sencillo, pero no tiene que ser tan difícil. Eso es lo que vamos a seguir trabajando acá en esta semana de la evaluación formativa. Vámonos ahora, ve revisando, colócale ahí si lo haces, si no lo haces, X o un chulito, un checkmark, y luego vamos poniendo las observaciones. Vámonos para la práctica número 2. No se tienen en cuenta los resultados de aprendizaje. Imagínate que tú sales de tu casa el domingo con tu familia, se suben tus hijos en el carro, tu esposo, tu esposa, o vas solos con ellos, llevas algo de comer, de pronto una cobija para el frío, un bloqueador solar, pero cuando ya llevan 20 kilómetros recorridos, tú dices, oye, ¿cuál era el punto de llegada? ¿Yo para dónde iba? Pues el plan es genial, yo por ejemplo lo he hecho, pero en términos de evaluación no podemos hacerlo, no podemos hacer esto. Entonces, incluso cuando tú vas en el carro, es vital saber ese punto de llegada. También saber los puntos en los que tú vas a parar, por ejemplo, abastecerte de gasolina, a, por ejemplo, ir por más comida, ir al baño, revisar, almorzar de pronto, parar a ver si hay una llanta que esté más bajita, si le falta aire, si están funcionando bien los frenos o si hay algún ruido, por ejemplo, en el carro. Entonces hay que estar parando para ver qué sucede. Quizá algo no está marchando bien en el camino. Si hacemos eso cuando vamos a pasear, pues imagínate si no deberíamos hacerlo al evaluar. No tenemos claro muchas veces cuáles son los puntos de llegada, es decir, los resultados de aprendizaje, que son aquellas cosas que nosotros queremos que los estudiantes aprendan en un proceso de formación al terminarlo. Esos contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, esas habilidades que queremos fortalecer. Entonces, muchas veces incluso no nos sentamos a definir con los estudiantes sus metas de aprendizaje para que ellos autorregulen el proceso y puedan decir, listo, ya alcancé esta meta de aprendizaje y esto me va a ir acercando más a mi resultado de aprendizaje. Entonces, no lo tenemos en cuenta en ese camino. De hecho, a veces no tenemos en cuenta las evidencias del aprendizaje
o si las hemos definido es como si dejáramos funcionando el GPS del carro para que nos lleve a algún lugar, pero no le ponemos cuidado. Entonces él nos dice, voltea a la derecha, y nosotros ni le estamos poniendo cuidado porque estamos oyendo música y ni siquiera le pusimos volumen ni lo estamos mirando y seguimos derecho. Entonces a veces nos pasa que estamos haciendo actividades de evaluación que no nos permiten, o sea, que estamos haciéndolas, pero en determinado momento nosotros no estamos mirando a qué evidencias le apuntan y mucho menos a qué resultados de aprendizaje le apuntan. Entonces eso implica que al evaluar, pues no estamos teniendo realmente en cuenta los resultados de aprendizaje y sus evidencias. Esto pues genera problemas serios en los procesos de evaluación, también pues porque al no tener en cuenta esos resultados de aprendizaje y sus evidencias, desviamos pues las metas reales de la evaluación y no hacemos un proceso formativo y no evaluamos lo que queríamos evaluar. Ahora bien, cuando no tenemos en cuenta esos resultados de aprendizaje ni sus evidencias, se va generando un activismo. Terminamos haciendo muchísimas actividades. Por ejemplo, una profesora me decía por Instagram que hace hasta 10 actividades de evaluación a la semana, imagínate. Pero, ¿qué tantas de esas 10 son pertinentes y apuntan realmente a alcanzar los resultados de aprendizaje? Y es que a veces comenzamos a sentir que esto pues nos va acumulando cosas, se nos va generando un cansancio, vamos perdiendo la energía y pues nos preguntamos para qué tanto esfuerzo, perdón, si al final todo termina evaluándose y se van teniendo en cuenta solo los resultados sin importar el proceso. Y quiero que se fijen en una cosa. Hasta este momento, cada mala práctica en la evaluación tiene un efecto en nosotros mismos como personas. Cada vez hay menos tiempo y estamos más cansados. Entonces, vayan notando si realmente eso les pasa. Permítanme un segundo, vayan mirando en su rejilla y yo voy tomando aquí agüita para refrescar mi garganta. Quiero que vayan mirando la rejilla, la lista de chequeo, vayan mirando cómo va esa práctica número 2 para empezar a pasar a la práctica número 3. Vámonos con la práctica número 3. La evaluación es fragmentada. A veces la evaluación se fragmenta, se evalúa parte de los contenidos conceptuales, procedimentales y de los actitudinales. Se separan completamente. No se generan procesos integrales de evaluación en los que se tenga en cuenta el carácter sistémico del ser humano. De acuerdo con Philippe Renaud, el sistema clásico de evaluación presiona a los estudiantes y de paso también a los docentes a preferir esos conocimientos aislados y calificables con números frente a esas competencias de alto nivel que de verdad deberíamos estar trabajando, como el razonamiento, la comunicación, la indagación, la explicación de fenómenos, la multiperspectiva. Pues evaluar así de manera desintegrada es muy fácil, que evaluar de pronto dentro de situaciones que exijan que pongamos esas competencias integrando los conocimientos en algún contexto real. Las prácticas de evaluación, por ejemplo, como un proyecto que integre los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales, un estudio de caso, un análisis de una situación problema, que obligue al estudiante a analizarlo de manera sistémica, no es algo que se realiza a veces porque el mismo sistema obliga a veces a entregar notas fragmentadas o a través, por ejemplo, de quizzes que son más conceptuales o porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo o cómo lograr que el estudiante haga una transferencia de esos contenidos conceptuales a lo procedimental y a lo actitudinal y pues mucho menos a situaciones cotidianas. Esto pues trae como consecuencia que a veces la evaluación pierda ese sentido holístico que nosotros quisiéramos darle y de paso el del ser humano, o sea, ese sentido de evaluar los procesos, de mirar cómo están inmersos los conocimientos en situaciones reales, habilidades, destrezas, cómo pone en juego el estudiante las actitudes, sino que es una evaluación que se va enfocando más a esos temas, a los temas de forma dispersa. Yo les digo a los profes,
tema dictado, tema evaluado. Y eso normalmente pues va acarreando que tal esquema que está totalmente desintegrado sea percibido por el estudiante como algo normal y a la vez como la única forma de entender el conocimiento. Los estudiantes entonces empiezan a percibir la evaluación como algo que se enfoca más en esos contenidos de tipo conceptual y entonces va perturbando ese carácter sistémico que también va perdiendo ese carácter sistémico del aprendizaje. Preguntar, por ejemplo, como muchos maestros hacen, el pie de una página, pedir una definición conceptual separada de la aplicabilidad procedimental, de la pertinencia que tiene para resolver situaciones involucrando la parte afectiva, las competencias socioemocionales, pues implica una evaluación que realmente es fragmentada, dispersa y despegada a la realidad. El tiempo, pues, es un problema cuando nosotros hacemos evaluación fragmentada, porque se fragmentan muchas veces por temas y no de manera integrada los conocimientos, y entonces esto explica que cada tema visto sea un tema que, como les decía hace un ratico, era evaluado, lo que hace que el profesor se pregunte y diga, venga, tengo 50 temas, ¿a qué horas evalúo 50 temas? En lugar de ello, pues deberíamos trabajar a partir de proyectos donde los contenidos estén integrados como tópicos generadores, por ejemplo, según lo propone Harvard, alrededor de los cuales pues se trabajen todos los contenidos de la unidad en un campo que sea realmente integrado de conocimientos. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver mañana cuando miremos las prácticas ya de la evaluación desde lo formativo. Ahora bien, vámonos a la práctica número 4. La práctica número 4 es súper importante porque nos dice que nosotros, en esa práctica número 4, nosotros no planeamos la evaluación. O sea, la evaluación no se planea. Por tanto, comienza a perder estructura. Bueno, pasemos a la práctica número 4. La evaluación no es planeada. La evaluación no se planea y entonces empieza a perder estructura, aunque no lo creamos. Se hacen actividades de evaluación improvisadas. Yo creo que a ti y a mí nos ha pasado. Hay que decir que algunas veces por generar una sanción, por ejemplo, cuando están muy necios los estudiantes, otras veces porque se confunden procesos de unos estudiantes con otros debido al desorden en los documentos en que a veces nos metemos. También a veces generamos desorden en los instrumentos de evaluación, en las técnicas, lo que genera pues un caos en últimas en el profesor y hace que nos enredemos en los procesos de evaluación. La evaluación es desordenada, es no planeada cuando no se determina exactamente qué se va a evaluar, a quiénes se les va a evaluar, hasta dónde, con qué los vamos a evaluar, para qué fin. No se hace una secuencia de evaluación per se. Y entonces empezamos a improvisar técnicas, instrumentos de evaluación, y si los diseñamos de manera incipiente, y si los bajamos de internet no nos sirven, y pues lo que pasa es que no sabemos a profundidad qué aspectos deben configurarse en esas técnicas y en esos instrumentos, porque como no los hemos planeado, ni hemos planeado el proceso de evaluación, pues entonces no sabemos si sirven a la tarea de evaluar o no al estudiante. Entonces empezamos también a improvisar cuando no tenemos en cuenta los resultados de aprendizaje, las evidencias y los avances de los estudiantes en sus aprendizajes, y tampoco tenemos en cuenta esos niveles de desempeño que queremos que ellos alcancen paulatinamente. Entonces, otra cosa es que no es solamente planear los instrumentos y las técnicas de evaluación que vamos a utilizar. La evaluación se planea mucho más allá, es más que eso. La evaluación nos permite ver, por ejemplo, entre otras cosas, cómo va el proceso, si está sirviendo lo que nosotros estamos haciendo en los procesos de aprendizaje, si el estudiante está realmente aprendiendo. La evaluación entonces debe tener un proceso detallado, juicioso, bien pensado de planeación que permita pensar en todos esos elementos. Cuando la evaluación no es planeada por algún motivo, pues no tenemos en cuenta estrategias como la inducción,
la deducción. Por ejemplo, no podemos tener en cuenta los actores de la evaluación, no podemos tener en cuenta los momentos de la evaluación, su carácter flexible, la posibilidad de generar una secuencia de evaluación que vaya de la mano con la secuencia de enseñanza y aprendizaje. Entonces, al no estar organizada y al no estar planeada, no se hace una evaluación, por ejemplo, diagnóstica, que permita ver los saberes previos que traen los estudiantes, sus vacíos, sus expectativas, y entonces estos no son tenidos en cuenta a la hora de hacer la evaluación formativa. Es decir, mientras el estudiante está construyendo el conocimiento, estamos ahí perdiendo información valiosísima e impide que el docente trabaje a partir de los presaberes, de los vacíos, de las habilidades y destrezas que trae, y entonces estamos perdiendo información valiosa de la evaluación diagnóstica, lo que le quitaría poder de cambio y transformación a la evaluación formativa. Al no ser planeada, la evaluación también se percibe como confusa, como que no se tienen en cuenta las preguntas de la evaluación. Al ser confusa, por ejemplo, de acuerdo con lo que dice Philippe Renaud, no se sabe ni explicar ni justificar lo que realmente se está evaluando. Entonces el docente o terminamos enredados o en un caos, y es como una sensación que muchos de los estudiantes de mi metodología, los 8 pasos, me cuentan que sienten, que se bloqueaban y que empezaban a cometer errores como confundir o refundir exámenes, evaluar a un curso sí, a un curso no, a dejar todo acumulado para calificar al final, hacer actividades de evaluación innecesarias, entre otras prácticas que terminamos haciendo cuando no hemos planeado la evaluación. Entonces se hacen muchas actividades de evaluación que no se necesitaban, y pues se piensa que la evaluación formativa consiste en hacer, muchas veces se piensa que hacer muchas actividades es estar planeado, y tampoco. O sea, hacer actividades reales, las que les sirvan, las que sean pertinentes, las que cumplan con su propósito y que evalúen lo que queremos evaluar. Cuando la evaluación no es planeada, a menudo no se realiza un registro de los resultados y no se analizan. Y eso es grave, porque entonces al no analizarlos, pues no vamos a tener claridad de lo que está pasando con los estudiantes. En síntesis, una evaluación que no es planeada a menudo, pues va a ser un obstáculo que a mediano, a corto, a largo plazo nos va a generar problemas con los estudiantes, con los padres de familia, y en últimas eso nos va a afectar la salud mental y el tiempo de calidad que tenemos para pasar con nuestra familia, y todo se nos va a quemar, porque como no planeamos, terminamos haciendo todo en las horas de descanso, los fines de semana y los festivos. Bueno, vaya mirando ahí súper en la lista de chequeo a ver qué va pasando con esa práctica 4, y vámonos con la práctica número 5. Práctica número 5 nos dice que la evaluación es la misma para todos. Esta es una de las prácticas de evaluación que más hacemos como docentes. Casi todos los profesores que he formado en mi curso completo de la metodología de los 8 pasos para una evaluación formativa caen en esta práctica. A veces porque las circunstancias los forzan. Les dicen, bueno, venga, el sistema educativo también es fuerte, nos obliga a hacer esto en muchas ocasiones, debido a que los grupos son muy grandes y es casi que imposible atender a las particularidades de cada estudiante. Lo ideal sería poder diseñar procesos de evaluación que permitan diferentes formas de responder ante un reto, ante un problema, un ejercicio, una prueba, pero la cantidad y la heterogeneidad de los grupos complica nuestra labor. Por tanto, a veces se evalúa a todos de la misma forma, pensando que se van a desempeñar de la misma manera, usando las mismas técnicas, esperando que todos generen las mismas evidencias idénticas en el mismo nivel de desempeño, y no se hacen ajustes que permitan a cada uno pues trabajar de acuerdo con sus condiciones, con sus barreras, con lo que definitivamente tiene como persona a nivel particular, y lo que hace que la evaluación no sea diferenciada. Entonces, eso nos trae muchos problemas.
Bueno, vámonos con la práctica 5. La evaluación es la misma para todos. Esta es una de las prácticas de evaluación que más hacemos como docentes. Casi todos los profesores que he formado en mi curso completo de la metodología de los 8 pasos para una evaluación formativa caen en esta práctica. A veces porque las circunstancias nos fuerzan a hacerlo, porque el sistema educativo a veces nos obliga a hacerlo en muchas ocasiones, debido a que los grupos son enormes y pues obviamente es casi que imposible atender a particularidades en cada estudiante. Lo ideal sería poder diseñar procesos de evaluación que permitan diferentes formas de responder ante un reto, un problema, un ejercicio, una prueba, pero la cantidad y heterogeneidad de los grupos complica esta labor. Por tanto, pues se evalúa a todos de la misma forma, ¿no? Terminamos pensando que se van a desempeñar de la misma manera, usando las mismas técnicas, esperando que todos generen los mismos resultados, las mismas evidencias idénticas, los mismos niveles de desempeño, y pues no se hacen ajustes que permitan a cada uno trabajar de acuerdo con sus condiciones, lo que hace que la evaluación no sea diferenciada. Además, pues no se tienen en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje. Eso es bastante limitante porque no permite realmente potenciar las reales habilidades de los estudiantes. Es una evaluación que no es flexible, que se limita a poner notas partiendo de los desempeños promedio, del perfil definido, y pues se tienen en cuenta que son resultados de aprendizaje que se miden a partir de una tabla rasa que en últimas no responde a la realidad. No se tiene en cuenta lo que cada uno logra, sino lo que alcanzó a lograr. De acuerdo con Perrenot, es una necesidad de poder, o sea, hay una necesidad de poner notas regularmente, de formular apreciaciones cuantitativas y cualitativas sobre la base de un promedio, de un desempeño ideal, de un perfil ideal, lo que impide que el estudiante realmente muestre todo su potencial y sus necesidades. Esto pues va generando problemas, por ejemplo, y lo veo mucho, que los estudiantes no avanzan de acuerdo con su ritmo, con su estilo de aprendizaje. Entonces los obligamos a seguir los pasos de la misma forma que otros estudiantes, que otros modelos ideales, y esta situación los frustra. Pero pues ellos no van a poder hacerlo de la forma en que lo hace ese estudiante ideal o en que el maestro o maestra espera. Y a su vez el profesor se frustra, pues siente que ya no sabe cómo hacer para que ellos generen los resultados de aprendizaje esperados, dudando de sus dones también para enseñar y lograr que los chicos aprendan. Por tanto, pues esta frustración genera una enorme desmotivación en el profesor o la profesora. La verdad, cuando todo esto pasa, uno como profe se siente desmotivado. La desmotivación trae como consecuencia que uno no quiere hacer nada, que trabaje casi que por inercia. Eso nos lleva a frustraciones muy grandes, pues no hemos podido lograr lo que queríamos, y el producto de ello es que a veces le cogemos aversión al trabajo, a los estudiantes y a todo lo que tenga que ver con educar. Esto es delicado, pues porque, entre otras cosas, afecta nuestra salud, nuestro rendimiento en el trabajo, nuestra salud física y mental, ya que pues podemos entrar en problemas de ansiedad, de depresión y en problemas en nuestro cuerpo, como neuropatías, como lumbalgias, causadas por el estrés, por el cansancio excesivo, por las horas sin dormir, por el mal genio, por la rabia y a veces por la misma impotencia. Entonces vamos mirando nuestra lista de chequeo a ver cómo va eso. Pasemos a la práctica número 6, no participativa. La comunicación, profes, es unilateral cuando pasa esto, por lo que los estudiantes pues no ven la oportunidad de hacer aportes a sus procesos de evaluación. Los discursos son de una sola vía, del profesor al estudiante, y entonces no se preguntan acerca de lo que piensa el estudiante de su proceso de evaluación, sino que se le dan las instrucciones de lo que queremos que haga, justo como lo queremos que lo haga. Entonces los estudiantes trabajan para la nota,
y cuando se intentan implementar metodologías activas e innovadoras de evaluación, donde los estudiantes sean protagonistas, determinen cuánto quieren aprender, en las que pueden ser autónomos y proponer nuevas vías para resolver las situaciones de la evaluación, según Perrenot, pues los estudiantes se chocan con el minimalismo de trabajar solamente por una calificación y no más. Los estudiantes entonces, primero, pues no se interesan y segundo, no pueden regular su proceso de aprendizaje y evaluación. Entonces se producen estos problemas cuando la evaluación no es participativa. El estudiante pues no responde generando lo que queremos obtener y pues pierde esa posibilidad de participar en su proceso de evaluación. Hace a veces lo que se le pide también, ese es el otro lado. A veces hace lo que se le pide y se limita a eso y pues no se ve motivado a involucrarse porque ¿para qué si no me lo piden? Entonces se genera como una apatía por la evaluación, una falta de interés por parte de los estudiantes, existe como un enfrentamiento entre las estrategias que usa el profesor, que por un lado quiere estimar lo que realmente vale, así como entre comillas el estudiante, y por hacérselo saber también. Pero también está el movilizarlo, ese deseo del profesor de hacerlo adherir a la evaluación de la que es objeto. Pero también por otro lado están las estrategias, que esas las vemos mucho de los estudiantes que quieren aparecer en su mejor aspecto, disimulando esas lagunas que tienen, poniendo en evidencia sus puntos fuertes y comprando ese prestigio. Entonces, eso quiere decir que ellos buscan que se les reconozca su esfuerzo, de acuerdo con lo que dice Philippe Perrenot, que nos indica pues que esto sucede muy a menudo. Por ejemplo, cuando los estudiantes memorizan todo antes del examen para pasar, ahí vemos esto claramente, pero a la larga pues no aprenden y quedan bien, aunque no sepan nada y no sepan realmente lo que se les evaluó. Y esto pues deja en el piso todas las herramientas que uno como profe usa para evidenciar lo que realmente sabía el estudiante. En este punto entonces se presenta como un choque de fuerzas. Se vive en una continua extorsión, por así decirlo, y lo dice también Perrenot, que se sitúa en campos opuestos, en donde en un lado está el profe y en el otro está el estudiante, impidiendo que colaboren unos con otros. Esta práctica hace que el estudiante participe cuando le toca hacerlo y entonces el proceso de evaluación es defensivo, sin diálogos entre los docentes, los estudiantes. Asimismo, la retroalimentación es nula o es muy incipiente. Bueno, ya tenemos aquí las 6 prácticas y en este momento te voy a dar unos minutos para que vuelvas a mirar tu lista de chequeo. Vamos a ponerla allí, esa lista de chequeo, y te voy a pedir que revises con cuáles prácticas de las que he hablado te identificas y con cuáles no. Este ejercicio te va a permitir hacer una introspección inicial, muy íntima, muy personal, de qué necesitas remover, transformar y reconfigurar en esta semana de la evaluación formativa. En general, las prácticas de evaluación desde lo formativo en nuestro medio presentan varias limitantes y entonces quiero que las veas y también las tengas en cuenta y las tengas presentes. La evaluación también tiene muchas limitantes. Hay varias limitantes que van a hacer que pierda el sentido formativo la evaluación desde su mirada de acompañar, de retroalimentar. Entonces vamos a ver cuáles son esas limitantes en los procesos de evaluación formativa. La primera limitante es que fomentan un significativo individualismo, porque van a estimular la competencia entre los estudiantes y van a estimular que ellos entre ellos estén compitiendo para obtener las recompensas. Los criterios de evaluación son poco claros también. Entonces, cuando el docente no le dice los criterios de evaluación al estudiante, esto limita la evaluación formativa. Los informes de evaluación son deficientes. Muchas veces se limitan a decir pasó, no pasó, sacó 4 o 5, pero no generan informes reales que indiquen al padre y al estudiante lo que está sucediendo.
La evaluación, otra limitante, es que no es un objeto de estudio en las universidades donde hicimos la licenciatura. De hecho, no hay una asignatura como tal que diga, vamos a ver evaluación del aprendizaje. Eso limita a nosotros los maestros porque no se sabe cómo evaluar porque nunca se ha aprendido. Entonces eso genera un problema que también afecta a los estudiantes. Otra limitante es que es una evaluación que le apunta a buenos resultados académicos basados en seres humanos que son perfectos, pero no se tiene en cuenta que son seres humanos que sienten, piensan y tienen diferencias. Otra limitante es que las prácticas clásicas que miden a partir de resultados, lo que hacen es que empiezan a repartir premios y castigos a los evaluados y entonces eso empieza a generar una mirada del miedo a la evaluación, como si fuera un coco. Entonces ya los estudiantes saben que los van a evaluar y se sienten como atemorizados y se bloquean. Otra práctica es que la evaluación como que tiende a modelar un modelo, perdón, valga la redundancia, se tiende a diseñar un modelo ideal de estudiante, un estudiante irreal, un promedio que no se ajusta a todos y a todas las personas. Bueno, esas son unas limitantes, pero yo quiero también hacer énfasis en otra cosa, y es que los procesos de evaluación también están ligados al tiempo. Por ejemplo, que recuerde que el tiempo perdido, los santos lo lloran y terminamos pues pidiendo vacaciones por ese tiempo perdido, cambiando, como dicen muchos, salud por el sueldo, por la plata, y pues realmente sabiendo que nuestras prácticas pedagógicas no son tan efectivas. Y entonces descubrimos que menos es más a veces. De acuerdo con Julián Pérez y con María Merino, la desmotivación es normal en personas que ven limitados o no la realización de sus sueños o anhelos. Entonces, cuando nosotros estamos en esta actitud que vemos en esta diapositiva, pues definitivamente pues vamos a dejar a un lado nuestros sueños, nuestros anhelos y los vamos a ver limitados. Ahora bien, es importante tener en cuenta que estas no solamente afectan la forma como nosotros evaluamos, sino que también afectan esos resultados de aprendizaje, pero también afectan una serie de problemas, van generando una serie de problemas de salud en nosotros a nivel físico y mental. Ese tiempo es invaluable y entonces va generando una limitación en nuestras capacidades físicas, mentales. Entonces es importante tener en cuenta que nuestro tiempo es invaluable y muchas veces pues lo pasamos calificando y haciendo prácticas infructuosas de evaluación. De acuerdo con Philippe Renaud, buena parte del tiempo la gastamos los profes diseñando actividades por montón, sin sentido. Entonces tenemos que dedicar largas horas a esos procesos de trabajo. Luego el tiempo se nos va explicando los procesos de evaluación, luego se nos va el tiempo aplicándonos, luego el tiempo se alarga aún más cuando empezamos a tomar tiempo de la casa y los fines de semana y los festivos, revisando esos procesos de evaluación, corrigiéndolos. Luego debemos pasar más tiempo retroalimentando en clase, colectivamente lo que se evaluó, lo que va quitando tiempo al docente, a los estudiantes, y eso genera que le quitemos tiempo a otros ejercicios formativos que pueden significar mejores evidencias en nuestros estudiantes. ¿Cuánto tiempo gasta uno evaluando? Veamos este ejemplo. Tengo un docente que tiene 5 grupos, 5 cursos de 45 estudiantes cada uno. Significa que tiene 225 estudiantes en promedio. Este profesor tiene ya en total. Realiza 2 actividades de evaluación durante la semana. Cada actividad tiene un tiempo promedio de revisión. Por ejemplo, la primera actividad es el examen. Realiza un examen para los 225 estudiantes porque es un examen individual. Se gasta 10 minutos revisando cada examen en promedio.
y realiza otra actividad de evaluación, ejemplo, en el que realiza un taller que va a utilizarlo o lo va a realizar, lo va a aplicar por equipos, en todos sus cursos, que tiene cinco cursos, va a realizar 45 grupos, es decir, 9 grupos por curso. ¿Qué sucede? Para revisar ese taller, ustedes están observando, él gastaría 15 minutos para revisar el taller de los estudiantes. Teniendo en cuenta esto, pues haciendo el cálculo, él gastaría un total de tiempo evaluando a la semana de 2.925 minutos, lo que nos indica un total de 48 horas y 75 minutos revisando el trabajo de sus estudiantes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué está haciendo ese profesor? Está haciéndose un harakiri de la evaluación. Porque si una semana tiene 10.080 minutos y tú te gastas un promedio, y este es un profesor que deja solo 2 actividades a la semana, hay gente que deja más, y te gastas 2.000, si la semana tiene 10.080 minutos y te gastas de esos 10.080, 2.925 minutos evaluando, estamos hablando de un casi 30% de la semana, de tu tiempo semanal. Entonces, yo te pregunto, ¿a qué hora preparas clase? ¿A qué hora das clase? ¿A qué hora acompañas? ¿Haces seguimiento? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora duermes? ¿A qué hora estás con tu familia? Solo durmiendo deberías invertir entre el 25 al 30% del tiempo. Y esta imagen lo muestra todo. Entonces, te está yendo una gran parte de la vida evaluando. Y eso entonces es preocupante. Entonces, es por eso muy importante que lo que hace un profesor normalmente, pues es algo que a veces nos va enredando la vida, dejando más asignaciones de evaluación. Fíjate que entre más cosas, pues nos vamos enredando más. Y entonces muchas veces lo hacemos porque pues queremos tener a los estudiantes de pronto ocupados, un grupo necio probablemente, hacemos estas prácticas exageradamente porque no hemos planeado de pronto la evaluación y terminamos pues improvisando y haciendo más de la que hace este profesor, 4, 5, 10 actividades, y terminamos con una pila de cosas que se acumulan y se acumulan y se acumulan y se van acumulando para la siguiente y la siguiente y la siguiente semana por calificar hasta el punto que nos desbordamos. Entonces, nosotros no logramos ni cumplir con los objetivos que nos hemos trazado, ni siquiera con las mejores intenciones lo podemos hacer, y en últimas, pues que terminamos sin dormir, sin comer, sin pasar tiempo con la familia, sin preparar clase, y entonces terminamos pues totalmente deteriorados. Nuestra salud física y mental es la que se va gastando y se ve deteriorada, ¿sí? Nuestro tiempo se mengua, lo que nos va impidiendo pasar ese tiempo con los amigos, con la familia, o hacer esas cosas que realmente nos gustan. Y pues eso es preocupante. Bueno, ¿cómo vas hasta el momento? Eso espero que estés bien. Y creo que lo que hemos hecho hoy es quitarte un velo, un velo. Darnos cuenta que a veces por razones a veces pasamos tiempo por razones ajenas o incluso propias, llenándonos de trabajo y no logramos lo que estamos proponiéndonos hacer. Y más triste aún, todo esto implica que nos sacrificamos a nosotros mismos, que reforzamos ese prejuicio de que los maestros que más hacen son unos santos, y resulta que además el profesor, el mártir, el que se mata haciendo cosas, el que no duerme, es el mejor, y resulta que terminamos sacrificando nuestra vocación por quedar bien delante de los demás, y en últimas pues nos estamos causando daño nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros no aplicamos la evaluación formativa o pensamos que la aplicamos, pero no lo hacemos realmente,
ya vimos que pasan estas cosas, ¿no? No logramos los resultados de aprendizaje en nuestros estudiantes y pues sacrificamos nuestro tiempo en últimas y nuestra salud mental, que eso es vital. Yo te voy a invitar a hacer un ejercicio en el que vas a calcular tu situación. Aquí lo estás viendo en esta pantalla, en el que vas a calcular tu situación frente al tiempo que gastas evaluando, de la mano con el que hicimos ahorita. Luego de hacer este cuadro, lo puedes hacer ahorita cuando termine la clase o con calma después. Yo te voy a pedir que escribas una breve reflexión sobre este ejercicio. Piensa en formas para liberar tiempo, para tu descanso, partiendo de los resultados de esa tabla que vas a elaborar. Y pues lo que te digo, este es un ejercicio voluntario. Si tú lo quieres hacer, chévere, ojalá lo hagas. Y pues es muy valioso, por eso te invito a que lo hagas. Bueno, mis profes, vimos entonces el día de hoy 6 malas prácticas que convierten la evaluación en un hecho aislado, en una traba para todo el mundo. Pero el miércoles, en nuestra segunda clase, en nuestro segundo encuentro, te voy a mostrar las pautas que permiten entender realmente qué es esa evaluación formativa. Estas pautas que te voy a mostrar parten de una serie de procesos de investigación, observación y de los cambios que hice cuando entendí que no podía seguir así, que no podía seguir trabajando como lo venía haciendo, y de las prácticas formativas que he visto hacer a mis amigos, a mis colegas, a los profesores con los que he trabajado y a las personas y a los profesores que he formado. Te espero entonces en la clase 2. Revisa la guía de trabajo. No olvides hacer tu vision board, tu mapa ahí de sueños sobre la evaluación. Marca con un cotejo que tomaste la clase de hoy, con un chulito, un cotejo que tomaste la clase de hoy. También te pido que revises nuevamente tu lista de chequeo para decantar lo que viste hoy, y también te invito a que pues revises ese cuadro de tu situación y lo desarrolles y hagas el ejercicio que te mostré ahorita frente a la evaluación. Bueno, ya vamos cerrando nuestra clase de hoy, pero quiero que participes en la caja de comentarios respondiendo estas preguntas. Y recuerda, por favor, usa el hashtag quiero evaluar para formar. ¿Cuáles son esas preguntas? Primera, ¿cuáles fueron los puntos más importantes que aprendiste en esta clase? Segunda, ¿qué vas a empezar a aplicar inmediatamente? Y tercera, ¿qué más te gustaría aprender en las siguientes clases? Recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram, @Gladys con Y y con S, _, Milena _ formadora. Suscríbete a este canal de YouTube, @Magisterio TV, e ingresa al grupo privado que hemos creado en Facebook para esta semana de la evaluación formativa. Las instrucciones de ingreso te las hice llegar a tu correo. Aprovecha estos días para revisar y repetir esta clase. Nos vemos el miércoles. Soy Gladys Milena Vargas y te ayudo a organizar los procesos de evaluación formativa para que logres los resultados que esperas sin sacrificar tu tiempo y tu salud mental. El tiempo que gano en evaluar menos papeles, menos cosas, menos talleres, lo estoy utilizando en este momento en organizar secuencias didácticas para los temas siguientes, no los temas, sino para abordar otros conceptos siguientes. Entonces, eso es una maravilla porque a veces ese tiempo faltaba, ¿no? El tiempo que uno dedica a evaluar a calificar y chequear cosas, a veces hace falta para planear. Esta metodología le permite a usted tener un dinamismo total en clase, porque cada uno de estos pasos le ofrece a usted diferentes estrategias, diferentes tareas, diferentes actividades que pueden colocar en juego para
que este proceso de enseñanza y aprendizaje sea más dinámico, efectivamente. En hacer de mi labor algo mucho más humano. O sea, eso podría decirle que me siento empoderado en el sentido de que disfruto más mi quehacer. Cuando yo vivo la docencia y es mi vocación, es mi profesión, y yo vivo mucho más ahora desde el punto de vista de que me ha permitido ver los procesos de formación de una manera mucho más humanizante, que aquí prima es el aprendizaje antes que la acumulación y el atiborramiento de información. Yo creo que el conocer las técnicas y herramientas que ofrece la metodología de los 8 pasos le permite a uno también, bueno, ganar confianza en lo que uno hace, ¿no? Y esa tranquilidad. Creo que cuando uno tiene esa tranquilidad, esa confianza, el reconocer también el valor de uno como docente, lo que uno hace en el aula, lo que uno está produciendo ahí, en esa interacción con los chicos, y darle valor a través de la metodología, que efectivamente eso es lo que hace, pues genera esos procesos como de confianza en el quehacer, ¿no? Que es lo importante.